El Mitsubishi Zero era el mejor caza embarcado del mundo en 1941. La proporción de derribos fue de 12-1 en Pearl Harbor, de 15-1 sobre Filipinas. Podía girar más cerrado que cualquiera, subir más rápido que la competencia y volar 2.000 millas con sus tanques internos. Japón construyó 10.939 aviones Zero. Al final de la guerra, 10.370 fueron destruidos junto con todos los pilotos entrenados que tenía Japón. La superioridad del Zero creó la complacencia que mató a todo el cuerpo de aviación de Japón. Déjame mostrarte las matemáticas de cómo el mejor caza se volvió un crematorio para sus propios pilotos. Estas son las matemáticas brutales. Formar a un piloto naval japonés en 1941 requería 800 horas de vuelo en 24 meses. Para 1943, 300 horas. Para 1945, 40 horas. El dominio temprano del Zero convenció a Japón de que no necesitaban cantidad, solo calidad. Mientras ellos entrenaban docenas, Estados Unidos entrenaba miles. Japón empezó la guerra con 3.500 pilotos de portaaviones. Perdieron 700 en Midway y Guadalcanal. La tasa de reemplazo era de 300 por año. La tasa de pérdidas era de 2.000 por año. Las matemáticas de la extinción. Pero hay algo de lo que nadie habla. La eficiencia fatal del Zero. Logró ese rendimiento quitando el blindaje y los tanques de combustible autosellantes. Se ahorraron 800 libras de peso. La esperanza de vida al recibir un impacto era de 12 segundos. Los pilotos estadounidenses les decían cipos voladores. Una bala trazadora significaba muerte. Las matemáticas. Japón cambió la supervivencia del piloto por el rendimiento del avión. Una ventaja de 10% en rendimiento costó 90% de mortalidad de pilotos al ser alcanzados. La espiral mortal del entrenamiento se aceleró después de Midway. Los instructores veteranos fueron llamados de vuelta a unidades de combate. Novatos entrenaron a novatos. Los accidentes de entrenamiento mataron a más pilotos que los estadounidenses a inicios de 1943. Un manual de entrenamiento japonés capturado mostró la desesperación. Práctica de aterrizaje mínima por escasez de combustible. Maniobras de combate reducidas para preservar los aviones. Enviaban pilotos al combate que nunca habían practicado combate. El Zero exigía manejo experto. Los novatos ni siquiera podían volarlo bien, mucho menos pelear en él. Ahora veamos los números de la pérdida de veteranos. La fuerza de ataque de Pearl Harbor tenía pilotos con un promedio de 800 horas de experiencia. Para el mar de Filipinas en junio de 1944, los pilotos japoneses promediaban 100 horas. Pilotos estadounidenses. 600 horas, el resultado. 346 aviones japoneses perdidos contra 30 estadounidenses. La proporción de derribos se invirtió de 12-1 a 11-1 en contra de Japón. El tiro al pavo de las Marianas. Los pilotos japoneses eran literalmente blancos de práctica. Saburo Sakai, el as sobreviviente más grande de Japón, declaró: "El Zero nos volvió arrogantes. Pensábamos que la habilidad del piloto importaba más que los números". Para 1943, nuestros veteranos ya habían muerto. Muchachos con 40 horas intentaron pelear contra estadounidenses con 500 horas. Fue un asesinato. El Zero necesitaba a un artista. Estábamos enviando muchachos a morir en un avión implacable. La paradoja del consumo de combustible destruyó aún más el entrenamiento. El alcance del Zero venía de técnicas de mezcla pobre de combustible que requerían pericia experta. Los pilotos novatos no podían manejarlo, se quedaban sin combustible o destruían motores por volar con la mezcla demasiado pobre. Se acortaron los vuelos de entrenamiento para ahorrar combustible. El radio de combate disminuyó porque los pilotos inexpertos quemaban 40% más de combustible. La mayor ventaja del Zero, su alcance, se volvió inútil con pilotos sin entrenamiento. Pero quizá la estadística más condenatoria: producción de pilotos versus producción de aviones. Japón construyó 10.900 Zero, pero entrenó solo 18.000 pilotos en total, de todos los tipos de aviones, durante toda la guerra. Estados Unidos entrenó 190.000 pilotos, la proporción 10-1. Pero la cuenta más oscura es esta. Japón asignó a sus mejores pilotos a los Zero. Cuando esos pilotos morían, su pericia se perdía para siempre. Sin rotación a casa, sin asignaciones de entrenamiento, volar hasta morir, el Zero consumió a lo mejor de Japón. La ecuación kamikaze revela la desesperación final.
Para octubre de 1944, Japón entendió que las tácticas convencionales significaban muerte segura sin resultado. Los ataques kamikaze lograron una tasa de impacto del 20%, contra el 2% de los ataques convencionales. Las matemáticas tenían sentido. Si de todos modos vas a morir, garantiza un impacto. 2.400 ceros se convirtieron en kamikazes. Era más fácil volarlos en misiones de ida que pelear y regresar. La verdad final y más oscura. En agosto de 1945, Japón tenía 6.000 aviones listos para ataques kamikaze, pero solo 200 pilotos entrenados para operaciones convencionales. El Cero había consumido a toda una generación. Las escuelas de entrenamiento cerraron en marzo de 1945. No había combustible, no había instructores, no tenía sentido. Fabricaban aviones para pilotos que no existían. Las cifras son innegables. La excelencia del Cero creó ceguera estratégica. Su superioridad temprana convenció a Japón de que la calidad vencía a la cantidad. Construyeron un avión que requería pilotos artistas y luego mataron a todos sus artistas. 10.370 Cero destruidos, aproximadamente 25.000 pilotos japoneses muertos de todo tipo, pero los pilotos del Cero eran la élite. Murieron primero y más rápido. Estados Unidos perdió 921 pilotos en el Pacífico. 27 pilotos japoneses murieron por cada estadounidense. El Cero no solo no los protegió, su falta de blindaje garantizó sus muertes. El mejor caza de 1941 se convirtió en una fosa común para 1945.